Amigos de Noticias de Hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Hola amigos y amigas de Noticias de Hoy. En esta ocasión te contamos por qué el Partido Republicano debería estar muy preocupado por la pugna del Comité Republicano de Trump. Instalar a partidarios leales para beneficio personal ha resultado ruinoso en el pasado. Un director republicano cariñoso y egocéntrico dice que quiere deshacerse de la presidencia del Partido Nacional e instalar a un miembro leal aún más confiable. Suena muy parecido al derrocamiento de Ronna McDaniel como presidenta del Comité Nacional Republicano por parte del expresidente Donald Trump. Pero también es una aproximación aproximada a la limpieza interna del Comité Nacional Republicano realizada por el presidente Richard Nixon hace más de medio siglo. En febrero de 1969, Nixon aceptó la renuncia de Ray Bliss como presidente nacional republicano y poco después lo reemplazó por el representante de Maryland, Roger Morton, un leal a Nixon dispuesto a ceder ante los deseos del presidente. Bliss se diferenciaba de McDaniel en un aspecto importante. Su devoción era únicamente por el partido, a diferencia de McDaniel, que era leal a MAGA, que había sido elegido personalmente por Trump después de su victoria en el 2016. Por lo tanto, Trump como Nixon estaban motivados por el mismo deseo: eliminar todo lo que se pareciera a una barrendilla y establecer un dominio absoluto y total sobre la infraestructura del Partido Republicano y sus finanzas. En el caso de Nixon, fue una purga que terminó con consecuencias desastrosas para el Partido Republicano, tan ruinosas y de gran alcance que vale la pena recordarlas hoy. Su decisión de derrocar a Bliss, ampliamente considerado como uno de los mejores presidentes del Comité Nacional Republicano de la historia, conmocionó al establishment político en ese momento. Bliss era un maestro de la política práctica. Fortalece la organización del partido, recaudar dinero y conseguir el voto. Fue un innovador político, pionero en el uso exitoso de la política televisiva y las encuestas de opinión en las campañas. Se distinguió por su honestidad y su feroz independencia, poniendo al Partido Republicano por encima de la lealtad a cualquier candidato. Bliss había elegido alcaldes en Akron, Ohio, su ciudad natal y sede de United Rubber Workers, partidario de la democracia, y gobernadores en Ohio. En aquellos días, un estado de campo de batalla de tendencia republicana, pero intensamente disputado. Después de la estrecha derrota de Nixon ante el demócrata John F. Kennedy en las elecciones presidenciales de 1960, Bliss, entonces presidente del Partido Republicano de Ohio, elaboró el informe de la gran ciudad del Comité Nacional Republicano, que analizaba cómo los republicanos podrían mejorar sus esfuerzos en las zonas urbanas de Estados Unidos. Encontró que un mejor desempeño en las grandes ciudades podría haber convertido a Nixon en el ganador, e incluyó ideas para atraer a los votantes étnicos y minoritarios, así como los votantes sindicales y de las clases trabajadoras. Me gustaría enfatizar que no es necesario que arrasemos con las grandes ciudades, dijo Bliss. Solo necesitamos reducir el margen demócrata en las grandes ciudades. Entonces nuestra fuerza del Estado y suburbana en circunstancias normales deberían permitirnos gobernar el Estado. Después de que Bliss asumiera la presidencia nacional en 1965, ayudó a reparar las amargas divisiones intrapartidarias que quedaron tras la derrota de la campaña presidencial de 1964 del conservador Barry Goodward, mientras el presidente demócrata Lyndon Johnson amplificó eficazmente el informe de las grandes ciudades en las campañas por el Congreso en 1966 y para la presidencia de 1968. A diferencia del derrocamiento de McDaniel por parte de Trump,
quien renunció a su cargo el 8 de marzo, el plan de Nixon para reemplazar a Bliss desató una tormenta de protestas en todo el país entre los republicanos de base. Consideraban a Bliss un salvador político para volver a unir el Partido Republicano después de que lo habían dado por muerto tras la aplastante derrota de Gold War. Típica fue la respuesta del presidente del Partido Republicano de Wisconsin, Odie Fish, jefe de la Asociación de Presidentes Estatales del Partido Republicano. Fish fue descrito como casi fuera de sí por la ira. Don Ross, el miembro del Comité Nacional de Nebraska que ayudó a diseñar las elecciones de Bliss como presidente nacional en 1965, declaró que Nixon no puede hablar en serio. Pero la prioridad de Nixon era instalar a un miembro leal en el Comité Nacional Republicano, además de ajustar cuentas con Bliss, mientras Bliss había trabajado duro para arreglar el partido destrozado. Nixon comenzó a reconstruir sus propias perspectivas políticas, pero ayudar a generar apoyo para una campaña presidencial en 1968, Nixon hizo campaña para candidatos republicanos al Congreso en todo el país en 1966. Nixon quería que el Comité Nacional Republicano le ayudara a pagar un avión que utilizaba para hacer campaña. Bliss dijo que no. Eso no sería justo para otros republicanos que buscan la nominación presidencial de 1968, dijo Bliss. Thomas Rosser, un oponente político republicano, recordó más tarde la reacción de Nixon ante el rechazo. Expresó el pensamiento de que si alguna vez se acercaba a la nominación presidencial, y mucho menos a la presidencia, Ryan Bliss se volvería a Ohio. A pesar de las prolongadas fricciones por el dinero por el avión de la campaña, Bliss puso al Comité Nacional Republicano a trabajar para Nixon en las elecciones generales de 1968. Aún así, poco más de una semana después de su victoria, comenzó a circular informes de que Nixon quería dejarlo como presidente del Comité Nacional Republicano. En abril de 1969, Bliss se había salido. La suerte de los republicanos decayó inmediatamente después de la partida de Bliss. En las elecciones al Congreso de 1970, los demócratas ocuparon el Senado y obtuvieron 2 escaños en la Cámara. Aunque Nixon ganó cómodamente la reelección en 1972, su comité para la reelección del presidente, CREP, produjo el escándalo Watergate. Nixon se vio obligado a dimitir en 1974 y los republicanos perdieron 49 escaños en la Cámara y 4 en el Senado en las elecciones siguientes. En 1976, el sucesor de Nixon, Gerald Ford, fue derrotado en su intento por lograr un mandato completo en medio de las pérdidas adicionales en el Congreso. Algunos aliados de Bliss creían que si Nixon hubiera mantenido a Bliss como presidente del Comité Nacional Republicano, el Watergate nunca habría ocurrido. Habría dado la alarma el primer día, dijo Ralph O'Reilly, miembro republicano de la Cámara de Representantes de Ohio durante 18 mandatos y que murió a los 89 años en el 2017. Puede que eso haya sido una ilusión, como sugirió el propio Bliss, pero los acontecimientos que rodean su destitución como presidente del partido ofrecen algunas elecciones que el partido haría bien en prestar atención hoy. El episodio representó un gran paso hacia el desarrollo de una política centrada en los candidatos, de la cual Trump es un miembro reinante. En la política central en los candidatos, un servicio que los presidentes de los partidos no pueden o no quieren ofrecer fácilmente es controlar los excesos de los funcionarios ambiciosos. En su historial de carreras ganadoras, Bliss, quien murió en 1981, se había enfadado por los esfuerzos fallidos del Partido Republicano durante el largo mandato de McDaniel, en particular la pérdida de la Cámara en el 2018, el Senado en el 2020 y los decepcionantes resultados del 2022.
habrían entendido la capacidad limitada de McDaniel para controlar a Trump en los últimos años, pero habrían desaprobado la deferencia que lo mostró mientras él y el partido estaban fuera del poder. En su opinión, las organizaciones partidarias deben ser independientes de los candidatos y respetar la diversidad de opiniones entre las bases republicanas. Idealmente, el partido también serviría como un control independiente para el titular del cargo, algo que esperaban hacer con Nixon, pero al menos podría servir como una incubadora neutral para futuros candidatos cuando no ocuparan la Casa Blanca. Todo esto lo habría puesto en desacuerdo con Trump. Si había alguna pregunta sobre a qué intereses revivirían los miembros líderes del Comité Nacional Republicano, la de Trump, no era de Trump, y copresidente del Comité Nacional Republicano junto con el presidente del Partido Republicano de Carolina del Norte, Michael Whatley, las puso fin. Cada centavo se destinará al trabajo número uno y único del Comité Nacional Republicano: elegir a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y salvar a este país, dijo en Newsmax en febrero. Esta perspectiva puede no ser música para los oídos de los republicanos del Congreso, estatales y locales. Muy pronto llegará una prueba de la intención del nuevo liderazgo. El equipo de Trump ha hecho que no utilizaran el Comité Nacional Republicano para pagar su creciente factura legal personal, que se estima en millones, como lo hizo cuando era presidente. Pero ahora que un miembro de la familia y otro lugarteniente de Trump controlan la maquinaria de recaudación de fondos del partido, la atracción gravitacional hacia el apoyo a Trump por cualquier medida posible será fuerte. Sin embargo, hay un área en la que Bliss y Trump podrían haber encontrado puntos en común. En 1960 hubo informes de que en Chicago los totales de votantes habían sido manipulados para favorecer al demócrata John F. Kennedy sobre Nixon. En la campaña de 1968, Bliss se centró en lo que llamó seguridad de los votantes y trabajó para colocar observadores republicanos en cada distrito electoral de Windy City. Pero él nunca negó el resultado de 1960. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video.